Bueno, en estos momentos se acaba de anunciar que la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, acaba de otorgar este permiso, esta licencia ambiental para el desarrollo de las pruebas piloto de fracking en el Magdalena Medio, en Puerto Wilches. Esto es algo totalmente insólito, absurdo, ya que lo que hemos nosotros visto es que en el proceso de licenciamiento ambiental no se ha tenido en cuenta las comunidades, no se ha tenido en cuenta a los campesinos, no se ha tenido en cuenta a los agricultores, no se ha tenido en cuenta a los pescadores, a las comunidades las cuales se van a ver afectadas en torno a una técnica que ya ha sido prohibida en diferentes países como Francia, como Alemania, como mismos estados de Estados Unidos. En Estados Unidos, donde nace esta técnica, diferentes estados han prohibido esta técnica debido a que estos estudios lo que han arrojado es que la contaminación de los cuerpos de agua, que la contaminación de las tierras, que la contaminación del medio ambiente es algo que pone en riesgo a todos y cada uno de los seres sintientes, de cada una de las especies de nuestro planeta, y es algo que nosotros no podemos permitir. Y es que estamos hablando que empiezan a hacer estas pruebas pilotos de fracking en el Magdalena Medio, en donde se encuentran diferentes cuerpos de agua, los cuales se van a poder ver afectados. Van a terminar desarrollando estas pruebas piloto a más de 1,2 kilómetros de profundidad de forma horizontal, donde van a inyectar miles y miles de litros de agua, millones de litros de agua, con químicos que van a terminar afectando la fertilidad de las tierras. Y no es algo que nosotros nos estemos inventando, no es algo que nosotros estemos sacando por debajo de la manga. Es que podemos nosotros irnos a diferentes casos de fracaso, como es en Argentina, en Vaca Muerta, donde esta técnica lo único que ha arrojado es el desplazamiento de los campesinos que antes del desarrollo del fracking cultivaban sus tierras, extraían de las tierras productos agrícolas. Podían ellos desarrollar productos como era la pera, la manzana. Hoy en día, debido a la contaminación que termina arrojando el fracking en sus tierras, se han tenido que ver desplazados. Eso es lo que termina llegando a nuestro país. Eso es lo que termina desarrollando este vil gobierno de masacres, un vil gobierno de embusteros que en campaña nos hablaban de prohibir el fracking, de no al fracking, porque por supuesto es algo que cada uno de nosotros lo tiene muy claro. Pero por supuesto, al llegar al poder, lo que hacen estos miserables es entregarle a los grandes poderosos, a sus financiadores de campaña, a los clanes políticos, a las diferentes organizaciones criminales y corruptas que nos han gobernado, el poder. Y es por eso que terminamos viendo que en campaña dicen una cosa y terminan haciendo otra cuando gobiernan. Y es por eso que en este momento que termina agonizando el gobierno Duque, que termina ya en sus últimos días, el gobierno Duque termina otorgándole esta licencia ambiental para Calais, en el Magdalena Medio, en Puerto Wilches, termine desarrollando estas pruebas piloto de fracking para de esta forma contaminar y destruir nuestros cuerpos de agua. Y es que lo que vemos nosotros es que están raspando la olla, porque saben que se van a ir, porque saben que le quedan unos pocos meses, porque saben que no les queda absolutamente nada, ni siquiera de reputación. Entonces están haciendo en este momento lo que sea necesario para seguir saqueando al pueblo colombiano. Lo que terminamos nosotros viendo ahora con la aprobación por parte de las autoridades ambientales, por parte de la ANLA, es algo totalmente vergonzoso para nuestro país. Porque antes siquiera de apuntarle al desarrollo agrícola, antes siquiera de apuntarle al desarrollo industrial de nuestro país, para hacer de nuestro campo una industria de alimentos, una industria que pueda generar riqueza para nuestros campesinos, para nuestras comunidades, que pueda generar trabajo, lo que terminan haciendo es todo lo contrario: pobreza, miseria, lo que le va a terminar llevando a las comunidades del Magdalena Medio, que ya hoy en día sufren en torno al desarrollo de la extracción de hidrocarburos convencionales, los que se terminan dando en todo el país. Hoy en día ya sufren las consecuencias en torno a la extracción de hidrocarburos convencionales, y quieren ahora extraerlos bajo unas técnicas no convencionales, unas técnicas que ya han sido probadas bajo estudios que afectan a las comunidades. El día de hoy se ha conocido que la autoridad ambiental, que la ANLA, le ha otorgado la licencia para destruir y saquear nuestro territorio en el Magdalena Medio, a una técnica que lo único que nos va a dejar a nosotros es pobreza, lo único que nos va a dejar a nosotros es miseria.
porque vamos a cambiar nosotros la fertilidad de nuestras tierras, que puede ser ilimitada, la fertilidad de nuestras tierras, que nos puede generar trabajo, empleo, productividad, producción, por unos cunchos de petróleo que lo que nos van a quitar a nosotros es la posibilidad de estar en el territorio, porque sin el agua, sin ese vital líquido sagrado, no se puede garantizar la permanencia en el territorio de ninguna especie, de ningún ser vivo. Estamos nosotros en ese momento entregándole la vida, el agua, la productividad de nuestras tierras, nuestros campesinos, nuestros agricultores, nuestras personas que viven en estas zonas para una técnica que lo que nos va a dejar a nosotros es miseria, algo totalmente absurdo, aberrante, que no podemos permitir. Y es que hemos nosotros denunciado cómo el desarrollo de la audiencia pública que se tenía programada en Puerto Wilches no se pudo desarrollar justamente porque no hay una licencia social. Hoy en día entregan una licencia ambiental, pero no existe una licencia social. No existe una licencia social porque lo que terminamos nosotros viendo es el atropello por encima de las comunidades. Aquí nos hablan de una técnica que supuestamente la van a desarrollar de forma responsable. Nos mienten a la cara, nos creen pendejos al pueblo colombiano al decirnos que se va a desarrollar fracking responsable. Esto es algo absurdo, es como si le pretendiéramos decir nosotros a un asesino que antes siquiera de asesinar desinfecte el cuchillo con el cual va a desarrollar su crimen. Eso es el fracking responsable para Duque, ese es el fracking responsable que le quieren dejar a las comunidades antes de irse, raspando la olla. Porque lo que terminamos nosotros viendo es que los financiadores de estos gobiernos hacen parte justamente de este modelo extractivista que busca a toda costa enriquecerse, saquear a los pueblos a costa del hambre, de la miseria, que terminan dejando los pasivos ambientales irreparables en torno a una técnica que, insisto, ya ha sido prohibida en diferentes países, ha sido prohibida en Alemania, ha sido prohibida en Francia, ha sido prohibida en estados mismos de Estados Unidos y ahora quieren terminar implementándola en nuestro país. Esta es una técnica que nosotros no podemos permitir que en el Congreso de la República tramitamos un proyecto de ley del cual somos coautores, del cual se construyó con las comunidades, con Colombia Libre de Franklin, con diferentes organizaciones ambientales y científicas. Se desarrolló este proyecto de ley, lo presentamos en el Congreso de la República, pero las mayorías del Congreso no permitieron la prohibición de una vez por todas de esta técnica que lo único que nos va a dejar a nosotros es hambre. Porque terminamos nosotros viendo hoy en día bajo esas técnicas convencionales que a una cuadra, que a unos cuantos metros de esos grandes pozos de extracción de hidrocarburos se encuentran las vías totalmente abandonadas, ni siquiera tienen clínicas, hospitales, los colegios se caen a pedazos, lo único que vemos son obras inconclusas, obras convertidas en elefantes blancos, los recursos del pueblo llevados a los bolsillos de estos miserables que se creen los dueños de nuestro país, pero no es así. Nosotros y cada uno de nosotros como pueblos soberanos somos los dueños de nuestro territorio, somos los que decidimos sobre nuestro territorio y las comunidades de Puerto Wilches, las comunidades del Magdalena Medio ya se han expresado bajo una sola voz en rechazo de esta técnica que es el fracking, algo que no podemos permitir nosotros en nuestro país. Y tras el rechazo de esta técnica, lo que ha recibido el pueblo de Puerto Wilches, lo que ha terminado recibiendo los líderes ambientales que han alzado su voz en contra de esta técnica es amenazas, como nos terminaron amenazando a nosotros y a diferentes líderes ambientales quienes nos hemos manifestado en contra de una técnica que nos va a dejar tan solo pasivos ambientales, la ruina, la miseria, el desplazamiento de nuestras comunidades campesinas, algo que hoy en día ya termina sucediendo bajo un modelo extractivista de extracción de hidrocarburos convencional. Ahora, ¿qué podemos nosotros llegar a esperar bajo una técnica no convencional, bajo una técnica que en otros países que sí que cuidan a los ecosistemas, que sí que ponen por encima las personas antes de una técnica fracasada como es el fracking, terminan prohibiendo esta técnica? Terminan diciéndole no al fracking y sí a la vida. En Colombia se invierten los papeles. En Colombia parece como si nosotros viviéramos en un mundo al revés, donde nuestros dirigentes, antes de representar los intereses del colectivo de ciudadanos, del colectivo del pueblo colombiano, lo que busca
es representar los intereses de sus financiadores de campaña, lo que busca es representar los intereses de los saqueadores de nuestro país, porque vivimos bajo una lógica de libertad, pero es una libertad disfrazada, porque realmente el pueblo no está libre bajo estas personas que llegan al poder y terminan secuestrando al país, terminan secuestrando al Estado y lo terminan convirtiendo en un negocio que termina llevándose la vida de cientos de colombianos. No solamente bajo esta técnica, sino terminamos viendo que se llevan la vida de los colombianos bajo el modelo de salud que se tienen, bajo la educación que se termina desarrollando en nuestro país, que terminamos viendo elefantes blancos convertidos a las instituciones, bajo el campo que sigue siendo abandonado año tras año, gobierno tras gobierno, con los insumos agrícolas por el cielo, con las vías terciarias vueltas nada, sin un control sobre los compradores de los productos agrícolas y los monopolios que se terminan llevando las riquezas de nuestros campesinos, bajo un modelo donde importan lo que nuestros campesinos producen y hace imposible competir, donde no han tenido tecnología, donde no han tenido acompañamiento, sino todo lo contrario, persecución y ahora fracking es lo que le terminan llevando. Antes que desarrollo le terminan dejando es fracking. Ustedes saben cuántos miles y miles de millones se van a terminar gastando en una técnica que lo único que nos deja a nosotros es miseria. Son miles de millones de dólares. Ese dinero, si se invirtiera realmente en la producción agrícola, veríamos nosotros multiplicada el desarrollo agrario en nuestro país. Tenemos la capacidad de ser la despensa mundial de alimentos. Tenemos todo para poder nosotros producir en nuestro campo lo que se nos antoje, porque tenemos todo y cada uno de los pisos térmicos. Tenemos la capacidad de nuestras tierras fértiles de producir lo que le sembremos. Y lo que terminamos nosotros viendo, lo que terminamos recibiendo es fracking, es contaminación, es abandono. Y es algo que no podemos permitir. Es por eso que alzamos nuestra voz de protesta y anunciamos las acciones legales, jurídicas, las cuales tienen lugar, ya que lo que podemos nosotros encontrar es que en el trámite de licenciamiento ambiental no se dieron las garantías para que las comunidades pudieran manifestarse en contra de esta técnica. Se han manifestado en las calles, se han manifestado en las redes y en la audiencia pública no se le dio cabida a las voces del pueblo de Puerto Wilches, no se le dio cabida a las voces que rechazan esta técnica, que lo único que le va a dejar a las comunidades es miseria, es hambre. Así que alzamos nuestra voz de protesta, decimos no al fracking, sí a la vida y anunciamos las acciones legales, jurídicas, las cuales dan a lugar debido a que la ANLA lo que hizo fue pasar por encima de las comunidades, por encima de los pescadores, por encima del pueblo campesino, por encima del pueblo de Puerto Wilches. Y es que han amenazado a los líderes ambientales. Bajo esas panorama no se puede entrar a desarrollar una licencia ambiental porque no tiene licencia social. El pueblo le dice no al fracking, el pueblo le dice no al saqueo, el pueblo le dice no a la contaminación. Queremos agua, queremos vida, queremos campo, queremos agro. Antes siquiera de estas técnicas que lo único que nos deja a nosotros es miseria. ¿Qué nos ha servido a nosotros un desarrollo extractivista por más de 100 años en el Magdalena Medio cuando encontramos las vías vueltas nada, cuando encontramos que no existen centros hospitalarios, cuando encontramos que las escuelas se caen a pedazos? ¿Qué desarrollo le ha traído a la región? En otros países encontrar hidrocarburos termina representando riqueza. En Colombia termina representando todo lo contrario, termina representando es miseria. Porque lo único que le termina dejando al país es eso. Eso, por supuesto, lo que terminamos viendo es a los gobernantes de turno cómo se llenan los bolsillos a costa de la vida de los colombianos, a costa del medio ambiente, a costa de las diferentes especies que se ven afectadas debido a esos modelos de extracción que lo único que nos van a dejar a nosotros es hambre. Porque sin el agua, porque sin la vida, porque sin la fertilidad de nuestras tierras, no podemos nosotros garantizar la permanencia en el territorio de ninguna comunidad, de ninguna especie, de ningún ser vivo. Es por eso que rechazamos lo que pretenden hacer, el otorgamiento de esta licencia ambiental a un modelo que lo único que nos va a dejar es miseria. Anunciamos las acciones legales, porque las audiencias públicas que se tenían programadas desarrollar no se desarrollaron porque no habían ni siquiera garantías. Líderes sociales amenazados, líderes sociales que le ha tocado salir de sus territorios. Hemos visto cómo han tenido que pedir asilos incluso en otros países debido a que aquí en Colombia no se les brinda ni siquiera las mínimas garantías de la protección de sus vidas. ¿Quién está interesado en asesinarnos? ¿Quién está interesado en callarnos?
No es más sino unas mafias, no es más sino unos criminales, no es más sino unas organizaciones que han llegado al Estado y tienen secuestrado al Estado colombiano y lo han terminado convirtiendo en un negocio macabro, en un negocio que nos deja muerte, un negocio que nos deja sin los ecosistemas, sin el vital líquido sagrado que es el agua. Así que rechazamos profundamente el otorgamiento de la licencia ambiental, porque no tiene licencia social, porque no tiene licencia de las comunidades, de los campesinos, no tiene licencia del pueblo de Puerto Wilches, no tiene licencia de los ambientalistas, no tiene licencia de los docentes, no tiene licencia de los estudiantes, de los indígenas, de todas las comunidades, de los hombres y mujeres que se van a ver afectados debido a la codicia de unos cuantos que llegan al poder y no les interesa nada. Lo único que les interesa es el saqueo, llevarse lo que más pueda, llevarse lo que más puedan en estos últimos meses de gobierno. Raspar la olla donde más puedan, repartirse el botín que les queda, ya que saben que pueden llegar a perder el poder, ya que saben que pueden llegar a perder su negocio que han hecho con el Estado. Rechazamos una y mil veces más y no nos van a callar. Nos podrán seguir amenazando, nos podrán seguir llegando mensajes intimidantes, nos podrán seguir disparando en las afueras de las casas y no vamos a ceder porque somos un pueblo que no les tenía miedo. Porque nos ha quitado tanto, nos han quitado la educación, nos han quitado el empleo, el desarrollo agrario, nos han quitado la salud, nos han quitado tanto que incluso nos han quitado el miedo. Y no les vamos a temer porque lo que está en riesgo es la vida misma. Y por la lucha, por la defensa de la vida, entregamos la vida misma. No vamos a permitir que contaminen nuestros cuerpos de agua. No vamos a permitir que entreguen nuestros recursos naturales a unos cuantos codiciosos que no les importa dejarnos sin vida, que no nos importa dejarnos sin los ecosistemas, que no les importa dejarnos sin la fertilidad de las tierras. Lo único que les importa es llevarse los recursos naturales a sus bolsillos, porque por supuesto es el pueblo el que termina pagando los platos rotos, es el pueblo el que va a terminar sufriendo, es el pueblo el que se va a terminar desplazando, es el pueblo el que va a terminar saliendo de sus territorios porque no va a tener garantías ni siquiera para el desarrollo de sus tierras, porque la fertilidad de sus tierras no la va a tener. La prueba de fracking, lo que es esta técnica, ha sido prohibida en diferentes países. Inyectan miles y miles de litros de agua, millones de litros de agua con químicos, con contaminantes. Más de 1,2 kilómetros van a terminar perforando de forma horizontal en el desarrollo de esta técnica, afectando cuerpos de agua, afectando a las comunidades. No y no y no. Le decimos no al fracking y sí a la vida. Y por supuesto, una vez más, las acciones jurídicas la van a ver, las movilizaciones la van a sentir y en las redes van a sentir esa indignación. Que no crea Iván Duque que se va a salir con las suyas, que no crea su combo de políticos corruptos, su combo de clanes políticos que van a seguir con la suya. El pueblo colombiano ha despertado. Lo demostró en las anteriores elecciones y lo va a demostrar en las siguientes. Porque no vamos a renovar su política de muerte, porque no vamos a renovar su política de hambre, no vamos a renovar su política de acabar con nuestros cuerpos de agua. Porque no solamente está en miras el Magdalena Medio, también vemos cómo está en miras el páramo de Santurbán. Así que no y no y no. No vamos a entregar nuestra vida, no vamos a entregar nuestra agua. Le decimos sí a la vida y no al fracking.